Okay, let's go ahead and get started. I can see that there's Bien, vamos a already comenzar entonces. Veo que ya hay un grupo grande en la sala del webinario. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por unirse para nuestra tercer diálogo sobre planeación en la agenda de CSU. Siempre es fantástico ver tantos participantes y ver el panel que hemos juntado el día de hoy para hablar eh, de darle forma a estos planeamientos que tienen que ver con la CSU. Soy Amy Boldoser-Busher, soy la Senior Director, trabajo con representación y compromiso en desarrollo de políticas y también superviso el trabajo de la sociedad de civil. Trabajamos en alianza con la AFP 2030 para poder alcanzar cobertura universal con diferentes organizaciones en diferentes países para asegurarnos de que las políticas de la CSU no dejen a nadie de lado. Venimos aquí de parte de la Cumbre de Salud en Berlín. Estamos viendo de que todos tengan acceso a la salud universal, incluyendo planificación familiar y salud reproductiva. Hemos estado representando lo que es la salud sexual con nuestros panelistas. Tenemos un panel fantástico y estamos esperando que todos se comprometan con esta reunión. Antes quisiera recordarles de algunas cosas sobre este webinario el día de hoy y de cómo funcionan las cosas en la plataforma de Zoom. Se está grabando esta sesión y estamos felices de anunciar de que estamos ofreciendo interpretación en francés, inglés y español y también subtítulos. Todos tendrían que ver la parte inferior de la pantalla, ver el icono del planeta y seleccionar el idioma de preferencia. Cuando hagan eso van a ver inglés, francés o español y también una opción para silenciar el audio original para que puedan escuchar los intérpretes mejor. Si necesitan ayuda con eso, pueden poner un mensaje en el chat y los vamos a ayudar. También pueden escoger ver los subtítulos. Pueden verlos automáticamente, pero si no los pueden ver, entonces pueden hacer clic en el icono a la parte inferior de la pantalla que tiene 2C para poder apagarlos o prenderlos. Estos subtítulos se generan de forma automática, así que puede que tengan errores. Y en la plataforma actualmente solamente están disponibles en inglés. Además, quisiéramos agradecer a nuestros colaboradores, a BAI y a las personas que van a estar hablando el día de hoy. Nuestros coanfitriones van a estar recogiendo las preguntas que hagan, así que pueden usar el chat para ponerlas y les aseguro que vamos a tener tiempo para poder interactuar con ustedes. Como pueden ver en la pantalla, tenemos la última conversación en esta serie de Agenda CSU, en la que estamos buscando juntar a esta comunidad eh, en esta conferencia internacional sobre planificación familiar que va a tomar lugar el mes que viene. El tema de este año va a ser cobertura de salud universal y planificación familiar. Estamos buscando generar una visión diferente sobre la planificación y la CSU que nos va a ayudar a generar mensajes sobre la cobertura universal de salud. Vamos a estar compartiendo un borrador de esto en la conferencia y luego esto se va a lanzar oficialmente el 12 de diciembre. Si es que se perdieron alguna de las otras conferencias, entonces vamos a poner los enlaces aquí y están disponibles en nuestra página web también. Para la sesión del día de hoy sobre crear demanda para CSU, para planificación familiar en la agenda de CSU, es similar a las sesiones anteriores. Voy a estar haciendo unas cuantas preguntas a nuestros panelistas. Vamos a promover un poco de diálogo entre ellos y después vamos a tener suficiente tiempo para que ustedes puedan participar. Los objetivos para el día de hoy
Vamos a estar hablando sobre ejemplos para poder apalancar el compromiso de la comunidad para integrar la planificación familiar en el diseño de políticas de CSU y su implementación, y también sobre cómo asegurar los accesos inclusivos a los servicios que se centren en la transformación con enfoque de género, y también hablar sobre planificación familiar como componente de la CSU para poder alcanzar la declaración de la CSU, que se trata de una promesa, de hecho, que dice que tenemos que priorizar a esas personas que se han quedado de lado. Quiero decirles que el día de hoy la conversación va a ser o va a estar al día con lo que sucede alrededor. Va a incluir conversaciones sobre el COVID-19 y dar ejemplos de sistemas de salud fuertes en los que tenemos personas que confían en él, que según algunas personas es lo mejor que se puede encontrar en un país. Lo mejor es tener a la sociedad civil y a las comunidades diseñando sistemas de salud que respondan a las necesidades, que hagan que la gente se comprometa y que promueven la CSU. Y eso es particularmente importante cuando hablamos de enfoques que incluyen la planificación familiar en la agenda CSU. Así que espero que se unan. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy. Voy a presentar a cada uno ahora de forma breve y luego vamos a tener 2 rondas de preguntas para ellos. Nuestro primer orador va a ser el doctor José Ruales, el ministro de Salud Pública del Ecuador. El doctor tiene entrenamiento en medicina, cirugía y salud pública y ha sido director de bastantes organizaciones en Ecuador. Es representante de la Organización Mundial de la Salud, organizaciones en Washington, en América Latina y el Caribe. Tiene más de 35 años de experiencia en salud pública y ha trabajado con ministerios de salud de la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe en el desarrollo y organización de sistemas de salud. Es un gusto tener al ministro aquí entre nuestros panelistas. También tenemos a la doctora Nusrat Narsotin. Ella es director médico de la Asociación de Planificación Familiar de Sri Lanka. La organización de nuestras panelistas es una de las organizaciones sin fines de lucro más amplias y conocidas del país, que se centran en la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva. Se unió a la organización en el 2017 y está a cargo de la prestación de servicios de SSR, y por los últimos 7 años ha estado trabajando en las áreas de salud sexual y reproductiva y planificación. También tenemos al profesor Rizal Damanic, vicepresidente de Formación, Investigación y Desarrollo de la Junta Nacional de Población y Planificación de la República de Indonesia, que también ha trabajado como profesor del Instituto Agrícola de Bogor, Indonesia, desde 2014, y también en la Universidad de Agricultura. Tiene experiencia amplia en roles del gobierno y quisiera felicitarlo por haber recibido el premio del 2020 de Población de las Naciones Unidas por generar conciencia sobre problemas de la población y trabajar en soluciones para eso. Finalmente, espero que se nos una, si es que el Internet se lo permite, a la doctora María Ma Abukado, punto focal del FP 2030 en Níger, estudiante de medicina y embajadora juvenil de planificación familiar. Ella es bloguera y activista social por los derechos de las niñas, las mujeres y la inclusión de los jóvenes en órganos de decisión. Es estudiante del 6º año de medicina y es miembro del grupo de inversores del mecanismo de financiación global como principal representante juvenil de la sociedad civil. Es el punto focal de la juventud de la Alianza de Ouagadougou y de Planificación Familiar 2030 en Níger. Damos la bienvenida entonces a nuestros panelistas. Bienvenidos. Creo que estamos listos ya para empezar con la primera ronda de preguntas. Parece que estamos teniendo un poco de demoras con algunos de nuestros panelistas, por eso es que hemos empezado un poco tarde debido a los problemas de internet que se están presentando.
Pero vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a preguntar a los panelistas que puedan reflexionar sobre por qué es importante enfatizar la planificación familiar y la salud y los derechos reproductivos cuando hablamos de alcanzar salud universal para todos. Voy a pedir a nuestro primer panelista que nos comparta sus perspectivas. Gracias, Emi, y hola a todos los panelistas y a toda nuestra audiencia. El énfasis, como lo dices, es que no es un privilegio de salud. Esto nos va a ayudar a alcanzar el mayor nivel de salud para todas las personas, sin importar el grupo etario o social, sin discriminación. Como parte de la Agenda del 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se reconoce la planificación familiar para alcanzar el bienestar general y la igualdad de género. Y además, la Declaración del 2019 de las Naciones Unidas se dice que es un elemento esencial la cobertura de salud. Entonces, aquí se ve cómo la CSU y la FP están relacionadas estrechamente. Por eso los derechos de salud reproductiva tienen que incluir a todos los sectores de la sociedad. Si es que ésta se niega a una comunidad incluso pequeña, entonces no podemos hablar de salud universal. Los derechos de salud reproductiva son un componente esencial y todos los individuos tienen que tener la libertad para poder hacer elecciones sobre su cuerpo y su salud reproductiva. Si vemos algún tipo de resistencia, discriminación, estigma o violencia, entonces esto se tiene que desaparecer. Necesitamos darle educación e información a todas las personas. Su relación, su estado de relación, su orientación sexual, su identidad de género, ubicación geográfica, entre otras cosas, debido a que la planeación familiar está asociada con la salud reproductiva y esta es un derecho fundamental humano, es muy importante mantenerlo. Para poder concluir con la respuesta de esta pregunta, es importante que esta cobertura universal de salud sea la base para un balance de vida productiva y que podamos tener un potencial total de los beneficiarios de estos servicios. Muchas gracias por ese resumen de por qué es importante esta cobertura. Profesor Dominic, ahora pasamos con usted para poder tener una respuesta a esta pregunta, para que nos pueda dar comentarios sobre por qué debemos enfatizar en estos esfuerzos para poder asegurar el acceso universal para la salud para todos. Bueno, primero que nada, quisiera transmitir mi gratitud al comité organizador por encontrarme y quisiera saludarlos en representación de la República de Indonesia. Me gustaría comenzar diciendo que la Conferencia Internacional sobre las Poblaciones y el Desarrollo de la ICPD en Cairo en el 1994 ha sido un hito para el nuevo paradigma de la salud reproductiva. Este acuerdo enfatizó que la salud reproductiva es un derecho humano y esto incluye los derechos de todas las personas y, y se les da algunas cuestiones para poder establecer algunos parámetros para estas personas. Existen muchas personas que tienen un desarrollo familiar y lo que se quiere es alcanzar una armonía y un balance entre la cantidad y la calidad de personas y mejorar la calidad de las familias
y darles una esperanza para un nuevo futuro y darles una prosperidad. Estos procesos humanos deben ser reparados para poder alcanzar esas metas. Y desarrollamos un plan que se llama RPGM, que contribuye al desarrollo de las prioridades de las agendas que hemos desarrollado entre 2020 y 2024 para poder mejorar los recursos y poder eh, mejorar el desarrollo cultural. La preparación de los recursos humanos comienza asegurando las condiciones de salud y la intervención durante el embarazo. En el este estamos ingresando periodos de productivos. De hecho, el pico de estos bonos demográficos se ha avanzado hasta el 2030. Se está utilizando esto de manera efectiva. Y estamos generando recursos para que todo eso se pueda dar de manera saludable, inteligente, efectiva y poder tener a buenas personalidades. Uno de los efectos de crear una estructura de población es controlar la tasa de fertilidad. Esto ha bajado en Indonesia, según los datos del 2010, y ha bajado a 2.14 según la información del 2017, y parece que esto va a bajar a 2.28 según una encuesta del 2018. Esta tasa de nacimiento es uno de los determinantes de la población. Otro de los esfuerzos que utilizamos para poder mejorar la salud en los niños. Y así que nuestro objetivo es reducir la tasa de mortalidad materna, que es 183 en cada 100.000 casos, y reducir también la tasa de mortalidad en niños, que es 16 por 1.000 casos, de cada 1.000 casos. En el 2024, las reducciones del MMR y la IMA deben ser apoyadas al asegurar la ayuda a las madres y los niños a través del embarazo. Este riesgo puede ser minimizado con operaciones apropiadas, y queremos asegurar que los niños y las parejas puedan acceder al planeamiento familiar y a los servicios de información de planificación familiar y poder tener un número ideal de niños. Una de las complicaciones de esto es el participar en un programa de planificación familiar. Esto muestra que estos programas son importantes en los servicios de salud, sobre todo para mejorar la salud de los niños. Además, los servicios de planeamiento familiar también se han incluido en los seguros de salud nacional, y se está incluyendo financiamiento en la regulación tradicional con respecto al seguro de salud. Es una forma de protección que les estamos dando, y se está obteniendo beneficios de la atención de salud que se les provee a estas personas. Se dice que uno de los mejores atributos de estas políticas es mejorar el acceso y la calidad de estos servicios de salud y poder abordar a todos estos
secciones o segmentos de la sociedad. Debemos asegurar el acceso en el territorio de la República de Indonesia y también en todos los alrededores y en las áreas remotas de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, profesor, y gracias por crear las conexiones a lo largo de este proyecto y la importancia de la mortalidad de las madres y de los niños y de abordar esos temas. Creo que eso es muy importante a medida que abordamos ese problema y creamos políticas como lo ha hecho el país de Indonesia. Creo que todavía más estamos esperando a que se nos una el ministro, así que me gustaría pasar al siguiente segmento de preguntas em, mientras esperamos al profesor, así que esperemos que los otros dos panelistas puedan entrar. Quisiera regresar con usted, Nusrat. Eh, La CSU significa que todas las personas y comunidades puedan recibir los servicios de salud que necesitan sin experimentar dificultades financieras y que reciban servicios de calidad sin tener estas dificultades financieras. Me pregunto si es que podrían hablar cómo en su trabajo, cómo se ve esto desde una perspectiva operativa. Sabemos que muchas personas todavía no tienen acceso a ello. ¿Y quién decide quién recibe estos servicios y cómo hacemos para poder brindarlos a las personas que ya tienen dificultades económicas? Gracias por esa pregunta. Voy a darles 3 respuestas para poder hacer esto más claro. Las personas y las comunidades que van a recibir esa cobertura significa que sin importar si su etnicidad, estatus financiero, orientación sexual, estatus mensual, necesitan estos servicios sin discriminación o exclusión. Este es uno de los aspectos más difíciles para poder incluir a todos, porque hay muchas barreras para acceder a esos servicios. Por ejemplo, l- los jóvenes no reciben esos servicios. Hay servicios limitados para los grupos marginalizados y los grupos LGTB eh, no son las prioridades en ese tipo de servicios. Así que es muy importante tener en cuenta que hay muchas necesidades en estos grupos diversos para poder traer a colación esta cobertura universal de salud. ¿Cuántas personas están detrás o dejadas de lado? Realmente depende del país. Hay algunos indicadores que nos pueden dar una idea de esto. Hay una necesidad que no ha sido cubierta del planeamiento familiar, pero eso es solo una base. Hay muchos sectores de la comunidad que nos pueden permitir cerrar estas brechas. Por ejemplo, la mayoría de estos servicios se proveen a las comunidades a través del gobierno y de manera gratuita, considerando la difusión de los servicios de la red de servicios de planificación familiar del gobierno. ¿No? Eso se hace a través de las clínicas, hospitales y de todos los centros de salud. También se ha registrado que el 70% de los usuarios de Sri Lanka están intentando recibir servicios de planificación familiar a través de las instituciones gubernamentales. Eso es más o menos un cuarto de la demanda que tenemos. Todavía hay una gran brecha del 7.5% en Sri Lanka. Así que desde una perspectiva organizacional, en la primera organización que se ha lanzado, lo que estamos intentando priorizar es el conocimiento sexual y reproductivo para las personas que han sido marginalizadas, que son vulnerables y que han sido excluidas sexualmente en el país. En el pasado hemos tenido décadas de trabajo para poder lograr avances en identificar esos huecos en el servicio. Estamos intentando lograr alcanzar a todas las personas posibles. Así que
Esto nos ayuda a poder llenar estas brechas y poder brindar cobertura. Esto lo hacemos a través de las instituciones o los centros de gobierno. Estas iniciativas están intentando alcanzar a los menores de edad. Finalmente, la cobertura universal de salud para las personas que tienen dificultades financieras es un poco complicado de alcanzar. Por ello, esta cobertura enfatiza el hecho de pagar por los servicios que estas personas no pueden cubrir debido a que están en condiciones de pobreza. Ellos no pueden recibir todos los servicios necesarios. Incluso los que pueden acceder a ellos tienen algunas dificultades financieras. Esto también hace difícil poder solucionar los resultados negativos debido a las cargas financieras que ellos tienen que cargar para poder recibir servicios de salud. Los países deben tener una estructura financiera robusta para poder abordar ese problema de una manera más efectiva. Tenemos un programa de marketing que es un mecanismo financiero para poder brindar apoyo en servicios clínicos, aparte de los fondos que se les brindan a esas personas. Muchas gracias, Amy. Este es en breve, una respuesta breve a la segunda pregunta. Sí, fue bastante clara. Sé que le hemos hecho varias preguntas de una sola vez y escuché que habló sobre la prevención de el cruce del trabajo que realizan el gobierno para poder incrementar el acceso a las personas que puedan tener problemas para poder acceder a estos servicios. Por ejemplo, para poder pagar los gastos por cuenta propia, necesitamos un compromiso formal del gobierno con con las comunidades para poder cerrar estas brechas. Sé que esa no es una pregunta que no habíamos escrito, pero quería hablar con usted si es que hay algún compromiso, una participación entre su organización o las comunidades marginalizadas que están atendiendo con los legisladores o los gobiernos. Hay comunidades que están uniendo estas voces para poder abordar a esas personas que no están teniendo acceso a la cobertura de salud universal en el país. Nuestro Ministerio de Salud brinda estos servicios en todo el país y ha creado un sistema para poder atender a esas personas. Esto se aplica para todos los segmentos del gobierno. No tengo mucha información sobre ello, pero el gobierno está haciendo un trabajo fantástico y los indicadores de salud de Sri Lanka muestran bastantes éxitos en la región. Dicho esto, como organización lo que hemos identificado es algunos grupos comunitarios y algunas industrias. El 70% de la fuerza laboral está dentro de este grupo. Hay algunos límites de salud, pero tenemos que ubicar a las clínicas específicas que no están cubiertas por ello. Asimismo, en el sector estatal, algunos indicadores de salud son comparables al resto del país y por eso es que hemos elegido esta manera de trabajar. Hemos complementado el trabajo que tenemos en el gobierno con las instalaciones del gobierno. Algunas de las clínicas con las que trabajamos también pasan por una evaluación del gobierno para poder cubrir estas brechas de los servicios y poder darles cobertura a estas poblaciones marginalizadas. Sí, fue muy clara.
Muy bien, si vemos el enfoque y el énfasis de estas organizaciones para estas personas que no tienen acceso a estos servicios centralizados. Felicitaciones por ese trabajo tan importante y muchas gracias. Ahora voy a darle el paso al profesor Damanik. Me preguntaba si es que usted podría hablar un poco cómo podemos desafiar individual y colectivamente las definiciones de las CSU centradas en los sistemas de salud y en los servicios e influir en el diseño y la aplicación de enfoques de las CSU centradas en las personas y basadas en los derechos. Acabamos de escuchar a nuestra otra ponente sobre la adaptación de los servicios para poder que se centren en las personas, lo que significa, eh, y queremos ver sus comentarios al respecto. Gracias, Amy. Damas y caballeros, para responder a la pregunta, en Indonesia, la planificación familiar se ha incluido en el esquema de la CSU en términos de promover y brindar servicios a través de esquemas de financiamiento. Estos esquemas para los servicios de planificación familiar ayudan a las instalaciones de primer nivel, instalaciones de planificación de salud reproductiva en Indonesia. Estas aplicaciones las usan los hospitales para hacer solicitudes al gobierno. Este esquema cubre financiamiento para estos esquemas de captación, incluyen inyecciones, incisiones y retiros de dispositivos intrauterinos, vasectomías y complicaciones. También complicaciones y efectos secundarios, así como problemas a partir de las CBGs. En Indonesia, el seguro de salud se administra lo administra el BPJS, la Administración de Seguro Social, después de un referido a partir del PPG. Esta entidad legal se ha establecido para administrar los seguros de salud. Los servicios los brinda la BPG, como por ejemplo servicios de salud en las instalaciones de salud, servicios de salud de emergencia, servicios médicos, servicios de ambulancia, así como otros tipos de servicios de salud que los determina el ministro. BBG y la Junta de Planificación Familiar han colaborado para regular los planes de planificación familiar, su calidad desde el comienzo del establecimiento de esta institución en el 2014 a través de los acuerdos de cooperación entre estas partes. Este acuerdo incluye responsabilidades, obligaciones de BBG en salud que tienen que ver con servicios de planificación familiar a nivel nacional y en el sistema. Las obligaciones que se han preparado y en los que se ha acordado tienen como fin regular las obligaciones y responsabilidades cuando se dan problemas en servicios de planificación familiar. Por lo tanto, se espera que los servicios de planificación familiar sean fácilmente accesibles
para quienes contribuyen y para quienes no contribuyen. Tres de las 4 tareas y responsabilidades que BBG tiene en términos de servicios de planificación familiar son, primero, brindar información sobre salud, socializar los servicios de planificación familiar en el servicio de salud, y tercero, llevar a cabo los lineamientos del programa de planificación familiar y también llevar el guiamiento técnico y la supervisión, también como la evaluación. Nuestras instituciones también cuentan con apoyo del gobierno regional y nacional para el apoyo de la implementación de los servicios de planificación familiar a través de la provisión de fondos. Uno de los esfuerzos realizados para mejorar los servicios de planificación familiar, sobre todo métodos anticonceptivos a largo plazo, es brindar las instalaciones de apoyo para la planificación familiar para estos métodos anticonceptivos a largo plazo, que incluyen laparotomías, tubectomías, laparoscopías con cámaras y monitores, vasectomías sin incisiones, retiro de implantes y DIUs. Podemos ver a través de los fondos que se brindan el beneficio en estas instalaciones. Estas se brindan a los gobiernos regionales o distritales y además hay apoyo por parte del Fondo de Asistencia de Planificación Familiar, lo que incluye los servicios de planificación familiar, que consisten en la distribución de métodos anticonceptivos para ayudar a estas instalaciones, con la coordinación de servicios de salud, las instalaciones, desarrollo de servicios en las instalaciones de salud y la movilización, los servicios de planificación familiar con implantes de DIUs, vasectomías y el retiro de implantes, ya sea a través de presupuestos físicos o no. Además, brindamos métodos anticonceptivos para todo tipo de parejas en edad reproductiva, de acuerdo con la Ley 23 del 2014, brindada por el gobierno. Se explica que el gobierno central es responsable de los dispositivos anticonceptivos para las parejas a nivel nacional en edad reproductiva, y las resoluciones presidenciales del gobierno de Indonesia, la número 82 en particular, del 2018 con respecto a al seguro de salud, indica que la proficiencia con respecto a cumplir con la salud en términos de planificación familiar se va a regular por parte de las regulaciones del director del MBPN. Antes, el éxito de estos dispositivos eran para apoyar el plan de planificación familiar, así que el suministro es brindado por estas instituciones, mientras que también se contempla en el Plan Nacional de Seguro de Salud, en el sistema de GPN para brindar fondos para planificación familiar. Vemos aquí que la responsabilidad de los métodos anticonceptivos
a través de métodos anticonceptivos es por parte de la BPGN. Para las capitaciones de servicios de planificación familiar de GBPS, tenemos las regulaciones del Ministro de Salud, que es la número 52 del 2016. Por lo tanto, hay un énfasis fuerte en la importancia de la operación de las organizaciones profesionales y las alianzas, incluidas organizaciones sin fines de lucro, para poder fortalecer los programas de planificación familiar con una colaboración verdadera y un gran compromiso de los aliados, que es bastante importante, ya que no se puede hacer individualmente esto de facilitar los servicios de planificación familiar y casi 90.000 instalaciones, ya que tenemos ese número de instalaciones a lo largo de Indonesia. Todas estas están incluidas en el sistema nacional y se espera que estos métodos anticonceptivos estén disponibles en todas estas instalaciones de salud, incluidas la preparación de las instalaciones de apoyo, su capacidad, su competencia y los recursos humanos del personal de salud, de los servicios de planificación familiar. Muchas gracias, Amy. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Sé que hay bastante interés, veo bastantes preguntas en el chat con respecto a la JKN, lo que se está haciendo en Indonesia y los avances que se han logrado con los beneficiarios que contribuyentes y no contribuyentes. Vemos que hay un rango amplio de elección para métodos anticonceptivos en los programas que mencionó y vamos a hablar de eso después cuando volvamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida ahora con mucho gusto en nombre del Ministerio de Salud del Ecuador, la directora de Cooperación Internacional, Karen. ¿Se encuentras allí? Creo que te vi en el video. Hola, muy buenos días con todos y con todas. Eh, Estoy aquí a nombre del señor ministro José Ruales. Lamentablemente, él por algunos temas personales, él no pudo estar aquí en el panel. De todas formas, él les extiende completamente sus disculpas y nosotros les haremos llegar a todos y a todas cada uno de los apuntes y exposiciones, así como argumentos importantes que él iba a manifestar en este espacio por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Entonces, tú puedes unirte y responder alguna de las preguntas que vamos a compartir con el ministro, o preferirías solamente compartirlas por escrito. Creo que sería genial si pudiéramos escucharte eh, hablar sobre el trabajo en Ecuador, pero no sé si estás preparada para poder hacer esto. Bueno, yo preferiría realmente pasarles por escrito, pues la forma interna como funcionamos es por delegación y no tengo la potestad de hacerlo. Entonces, me gustaría enviarles por escrito todos los comentarios. No hay problema, muchas gracias. Entendemos completamente que Gracias es a bastante ustedes. temprano en Ecuador, así que muchas gracias por unirte el día de hoy Gracias a y por ustedes. brindarnos las disculpas del ministro. Gracias a ustedes. Hemos hablado de que los jóvenes son generalmente las poblaciones que son dejadas de lado y tienen retos para poder acceder a los servicios de planificación familiar, los servicios de salud, por algunas razones. Y me gustaría pasar con algunos de
los organizadores de este evento, quisiéramos hablar con Adebigi Adesina para que nos hable sobre algunas acciones que se necesitan de forma específica para poder asegurar la participación de los jóvenes en las conversaciones sobre la CSU y poder cumplir con la agenda. Sé que Mariama ha tenido algunos retos y desafíos en Níger, pero quisiéramos hablar un poco más sobre ello y gracias por darnos esas perspectivas sobre los jóvenes. Muchas gracias, Amy. Mm, Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mm, Y, y lo primero de lo que me gustaría hablar es el hecho de que todos los análisis que hemos visto en la participación de los jóvenes es masivo. Uno de las metas que tenemos es poder expandir esta planificación familiar. Es muy importante poder garantizar esa cobertura y garantizar esa cobertura y hacer que los jóvenes participen en todo lo que se pueda relacionado a la educación y puedan incrementar su capital humano, requiere que ellos puedan sobrepasar estas dificultades financieras sin tener una institución económica. Es importante que esta cobertura cubra a los jóvenes. Es una parte clave para poder asegurar el acceso a la planificación familiares. Una parte de esto es asegurar de que todos los aspectos de la planificación familiar se incluyan en el paquete de la CSU, de los servicios que se ofrecen y brindan a los jóvenes. Parte de ello requiere que los gobiernos financien y piensen en maneras en las que los jóvenes puedan acceder y sean parte de las políticas que se creen. En esa medida, necesitamos canales específicos para poder asegurar el acceso de los jóvenes. En la historia que tenemos trabajando con las organizaciones, hemos trabajado en asegurar la participación de los jóvenes en estas organizaciones. Lo que hemos visto con nuestros colaboradores es que nos ayudan mucho a lograr un potencial y tenemos que ir a las escuelas y asegurar que tengan oportunidades y la capacidad de participar. Eso significa que necesitamos tener una manera de crear posibilidades y que el gobierno dé un incentivo financiero para que se puedan brindar estos servicios sin miedo de tener una carga financiera. Hemos trabajado con nuestros socios para poder ver cómo podemos lograr eso y ver cómo se toman esas decisiones para poder garantizar el acceso continuo de los jóvenes a la planificación familiar. Una parte de la iniciativa del 2020 fue que la participación de los jóvenes era necesaria y necesitábamos incluir un punto focal en cada uno de los países que son parte de esta comisión. Necesitamos mucha información de ellos para poder asegurar de que este grupo demográfico eh, tenga acceso y nos diga cómo accede a esos servicios. Sin lugar a duda, hemos visto que esta planificación familiar es imposible si es que no se incluye a los jóvenes. Gracias, Vi. Muchas gracias por compartir eso. Tenemos varias preguntas que están viniendo por el chat.
Después vamos a responderlas después de estas presentaciones que nos dan una gama de perspectivas sobre los enfoques que tiene cada país para poder apoyar el acceso a todos los segmentos de la población y sobre la importancia del acceso a la planificación familiar de los jóvenes. Espero que te puedas quedar con nosotros para que podamos responder las preguntas. Profesor Damanik, la primera pregunta que nos llegó es para usted. Dice, ¿cómo los servicios de planificación familiar y de servicios sexuales se disponibilizan para las personas? Sabemos que hay un número de ONGs como PQBI y las agencias de las Naciones Unidas que incluyen a la UNFPA y promueven este servicio, este paquete de servicios inicial mínimo durante la respuesta y trabajan con el BNBP y a través de mecanismos de defensa para poder incluir las respuestas del GBV. ¿Podríamos saber algo sobre algún tipo de compromiso del gobierno como algún fondo asignado para esto, para los servicios de salud sexual y reproductiva? Gracias por esa pregunta. Porque esto ha sido una gran preocupación para poder lograr estos servicios durante los incidentes del tsunami que ocurrieron en el 2006. Enviamos directamente trabajadores de salud para los centros de salud para poder contrarrestar estas complicaciones en los niños. Y KBN y su directorio están enfocados en manejar los servicios de planificación familiar en las áreas remotas y que se encuentran en las fronteras, que están experimentando desastres. Regreso contigo, Amy. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es para Nusrat. Nusrat, ¿podría comentar si es que ve algún tipo de segmentación de mercado en el sector privado con el sector privado comercial que está abordando la población económicamente privilegiada y los grupos como las asociaciones de planificación familiar de Sri Lanka que abarca y aborda aquellos que están dejados de lado en el sector privado? ¿En qué medida están llenando esa brecha o solucionándola? La Asociación de Planificación Familiar de Sri Lanka es una organización sin fines de lucro. Como mencioné, tenemos algunos mecanismos para poder solucionar este problema. Tenemos un programa de eh, sostenibilidad. Estos servicios son bastante caros y también revisamos las políticas de muchos de nuestros servicios se brindan en clínicas y queremos brindar servicios asequibles para los clientes y brindamos servicios gratuitos a estas personas. Tenemos este modelo de precios único para poder brindar servicios asequibles a las personas comparados con los precios que se encuentran en el mercado, en el sector privado. Y así eh, llenamos esta brecha, solucionamos esta brecha para las personas que no pueden acceder a estos servicios de salud reproductiva. Brindamos servicios a través de este programa de segmentación del mercado y brindamos algunos productos como condones y anticonceptivos. Y de esa manera brindamos los servicios a través de subsidios, entre otras políticas
que utilizamos en las clínicas. Gracias. Es bastante emocionante poder saber sobre este modelo y estos sistemas complementarios que tienen en Sri Lanka. Una pregunta que tenemos para Iggy. Sé que varias de estas preguntas están relacionadas con cómo apoyar a los jóvenes a tener acceso a anticonceptivos, dadas las leyes o regulaciones que podrían evitar ello. Sabemos que hay algunos proveedores de servicios de salud que están alineados y algunas personas no necesariamente estén aseguradas con los servicios de salud. Y sabemos que hay esfuerzos multisectoriales para poder asegurar ese acceso. Sabemos que han hablado de algunos esfuerzos que han logrado para poder brindar estos servicios, así que me gustaría saber su perspectiva sobre ello. Muchas gracias, Amy. Es una muy buena pregunta. Uno de las cosas que hemos estado haciendo con nuestros colaboradores es asegurar que se incluyan no solo los servicios que brindan fondos para esto, sino que se cumpla con todo el paquete de servicios que se ha establecido. Parte de ello es que también estábamos creando conciencia sobre cómo podemos traducir lo que significa el acceso realmente para cada segmento demográfico. Y hemos trabajado con diferentes grupos para poder explicar y expandir la definición de salud sexual y reproductiva integral. Lo que han hecho algunos de nuestros colaboradores es trabajar con organizaciones para poder asegurarse de que los padres sean conscientes de los servicios que tienen disponibles y crear algún tipo de privacidad para poder lograr el acceso en los jóvenes. Ese ha sido un ejemplo de éxito en varios de nuestros países. En algunos países hay bastantes desafíos y retos y todavía necesitamos el permiso de las comisiones sobre las partes clave de estos retos. Y parte de ello es que los padres quieren estar informados de los servicios que están recibiendo sus hijos. Otra parte de ello es que los gobiernos están enterados de que los jóvenes necesitan tener acceso a estos servicios con algún nivel de privacidad. Hay dificultades para poder asegurar que se solucionen esos problemas. Lo que esperamos es que para la conferencia de planificación familiar tengamos más información sobre cuáles han sido las experiencias de cada uno de esos países. Y al identificar estos retos, sabremos cómo abordarlos y sabremos cuáles son estos lugares claves para poder abordar ese problema. Muchas gracias y disculpen si es que no tengo una respuesta tan robusta o una respuesta tan integral. Es un proceso bastante retador y difícil para nosotros. Muchas gracias, Vi. Creo que has resaltado esa atención muy bien. ¿Les gustaría comentar sobre esa pregunta, profesor Rizal, sobre la experiencia que ha tenido en su país al abordar estos retos de los jóvenes al acceder a los servicios de planificación familiar, tal vez a través de las estructuras de seguro social, para poder hablar sobre el comentario de Vi? Disculpe, voy a buscar mi cargador un momento, por favor. Puede que no sea la mejor persona para responder esto.
pero tenemos centros de asistencia a los jóvenes en el país, pero el acceso por parte de los jóvenes es un problema. Porque muchos no pueden acceder a esos centros debido a los tabús que existen. Tampoco pueden contactarlos directamente para buscar estos servicios contraceptivos, pero los servicios están allí. Hemos mencionado los servicios, las instalaciones del gobierno que tienen los servicios para la juventud y están en todo el país. Pero lo que tenemos en Sri Lanka son ahora entrevistas para poder tener líneas de ayuda con call centers que llamamos Vida Feliz, que empezaron en el 2019, que buscan brindar información confidencial de forma anónima para los jóvenes. Básicamente estamos enfocándonos en los jóvenes de la comunidad, pero en realidad es para todos también, para que nos puedan llamar y puedan averiguar la información que tenemos sobre métodos anticonceptivos y demás. Es algo que hemos empezado en el 2019 y por supuesto que recibimos llamadas de todos lados, pero es algo que hemos empezado ya para que los jóvenes puedan acceder a la información. Todas nuestras clínicas están abiertas, pero por diversos motivos hay todavía dificultad para que los jóvenes puedan venir de forma confidencial y con privacidad puedan obtener esta información y recibir estos servicios. Muchas gracias, creo que fue una contribución excelente, profesor Damanik. ¿Ya está de vuelta o tendría que pasar a otra pregunta? Tal vez vamos a seguir porque hay bastantes preguntas en el chat. Hay bastantes preguntas, voy a hacerla y quien quiera responderla lo puede hacer. Hemos escuchado al profesor Damanik hablar sobre la respuesta en lo que es planeamiento contra desastres, pero creo que si estamos hablando de poblaciones que tienen acceso limitado, hay un par de preguntas que surgen. Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente en migración, desplazos, jóvenes que están viviendo en zonas de crisis y cómo podemos asegurar el acceso a la planificación familiar entre esas poblaciones que se están desplazando, incluyendo los jóvenes y otras personas que también pueden estar sufriendo de este desplazamiento. También es importante notar que los Estados miembros de la Declaración Política del 2019 sobre la cobertura universal de salud hicieron compromisos para asegurar que la cobertura de salud universal y que esas promesas se puedan cumplir. Entonces estamos hablando de la misma parte de la declaración donde se habla sobre los trabajos para poder alcanzar a quienes están al final de la fila. Esto es bastante importante y es un desafío para poder alcanzar a este segmento de la población. No sé si alguien quisiera responder esta pregunta o de repente compartir ciertos ejemplos sobre las mejores prácticas y los desafíos más comunes para poder alcanzar a las personas que viven en contextos de crisis o que están siendo desplazadas. Estamos haciendo un llamado a toda la experiencia de nuestros panelistas. El doctor Damani, que estará de vuelta. De repente, Vicky quiere contribuir con algo desde su perspectiva de financiamiento. Sí. Hola, está un poco fuera del trabajo que realizamos actualmente, pero puedo dar referencias sobre trabajos que he realizado anteriormente. Uno de los problemas clave alrededor de esto es intentar asegurar que los recursos estén disponibles, o que los recursos sean sostenibles a largo plazo y que estén disponibles.
para esos contextos, para esas situaciones. Y el desafío normalmente ha sido la dificultad para pedirle a los gobiernos que inviertan. Gobiernos que están sufriendo conflictos. Entonces, el desafío ha sido que la comunidad internacional tenga los mecanismos y los fondos para cubrir eso. El Comité de Refugiados Internacionales no tiene todos los recursos y, según yo entiendo, con frecuencia ese proceso ha implicado construir los mecanismos existentes y los fondos a través de bancos multinacionales. Pero con el advenimiento de la pandemia del COVID-19, el desafío ahora es que muchos países ahora están sufriendo una caída a nivel económico y están teniendo dificultades para poder brindar fondos para estos servicios. Entonces ahora la conversación gira en torno a el hecho de no tener claridad al respecto. Yo diría que algunos países donde hay conflicto a lo largo del país están haciendo esfuerzos para poder brindar recursos para servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces el esfuerzo está allí, pero creo que es importante que hayan mecanismos a nivel global, que sean claros, que sean consistentes, ya que queremos asegurarnos de que los conflictos no afecten la disponibilidad de los recursos de salud. Muchas gracias, profesor Damani. Quisiera comentar al respecto. Sí, con respecto a los adolescentes, el gobierno de Indonesia ha desarrollado programas que específicamente tratan a los adolescentes jóvenes. El programa se llama GENRI. Se trata de un plan cuyo objetivo es darle información a los jóvenes, a los adolescentes también, sobre la planificación de su vida familiar para que estén listos para casarse a tiempo y con tiempo. Entonces, el novio y la novia hacen estas solicitudes o aplicaciones. Entonces, 3 meses antes de que se casen el novio y la novia, tendrán tiempo para discutir temas de nutrición, de salud, y todavía van a tener tiempo para ver los resultados de estas solicitudes. También en este programa brindamos servicios a los jóvenes sobre cambios en el comportamiento, información sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos, pero los servicios se le brindan a parejas casadas que califiquen. Este sería mi comentario y muchas gracias. Y otra pregunta, y no sé si es para mí, de parte de Machumu Meyeye. Sí, hay bastantes preguntas y estoy tratando de verlas todas tan pronto como pueda. Las estamos juntando en otro documento y estamos tratando de responder mientras se escriben. Si hay alguna que quiera responder, con
gusto, voy a hacer otra pregunta que se hizo anteriormente y luego vamos a volver a esta. Creo que tenemos un poco más de preguntas todavía para nuestra ronda de preguntas y respuestas. Creo que podemos ir con Nusrat para esta. Hay una pregunta sobre programas específicos o historias de éxitos que quiera compartir sobre el mayor acceso para grupos marginados como LGTBI más personas VIH positivas. Estamos hablando de personas jóvenes principalmente, pero también hay un interés sobre estos otros grupos que históricamente han tenido desafíos para tener acceso a la planificación familiar. Adelante, Nusrat. En todas nuestras clínicas hay inclusión, cualquier persona puede entrar y solicitar los servicios, sobre todo poblaciones transgénero. Estas personas solían venir a nuestras clínicas juveniles para hacerse pruebas y manejos. Creo que también parte del programa global de fondos para el VIH tenemos clínicas especializadas que tienen apoyo de esta organización. Entonces es un proyecto vigente también. Ahora también hemos tenido el COVID-19. Tenemos proveedores de salud que están visitando hogares. Principalmente se hizo al comienzo para acceder a personas con discapacidades. Bueno, todas estas son iniciativas nuevas que empezaron durante el COVID-19 para poder acceder o para poder incrementar el acceso de estos beneficiarios a estos servicios. Hemos interpretado visitas médicas, servicios de correspondencia y servicios de salud. A partir de estos medios, todos esos servicios se han incorporado también para la población LGTBI, que también han recibido estos servicios, incluyendo servicios de pruebas de descarte de VIH. Es algo que está vigente y queremos incorporar más programas todavía. También tenemos intérpretes de lenguas de señas y también presencia en las redes sociales para poder alcanzar a toda la población. Muchas gracias por hablar de la importancia de incrementar el acceso, incluso durante el COVID-19. Fue interesante haber escuchado el enfoque que tienen los servicios a domicilio y estas formas innovativas para poder alcanzar a la gente y brindarles acceso a estos servicios. Profesor Damani, ¿quisiera comentar al respecto? ¿Es esa la pregunta? Sí, era la pregunta de Uchumo sobre su sostenibilidad y de los gobiernos con la planificación familiar. Para poder responder esa pregunta, el gobierno de Indonesia asigna un presupuesto para anticonceptivos gratuitos para todas las parejas que sean elegibles a nivel nacional. La KKB realiza un trabajo con organizaciones sin fines de lucro, doctores y parteras para poder ayudar a colaborar con la entrega de estos servicios. Y como mencioné antes, a través de una asignación de presupuesto a el costo operativo, nosotros logramos satisfacer las necesidades de los servicios de planificación familiar, todos los distritos y también con la colaboración con el BBGS para el servicio de planificación familiar elegible. Mientras tanto, también tenemos otros esquemas privados para poder cubrir los servicios de planificación familiar en los segmentos de población medios y altos. Nuestro
gobierno ha garantizado la continuidad de estos programación de planificación familiar y eso se ha evidenciado porque se ha incluido en nuestro desarrollo, en un plan de desarrollo a largo plazo, incluyendo presupuestos en el desarrollo nacional y en el presupuesto de gastos. Así que tenemos ya un presupuesto para los servicios de planificación familiar en los distritos y eso es lo que me gustaría agregar. Muchas gracias por continuar con la respuesta a estas preguntas de la sostenibilidad del financiamiento de estos servicios. Tenemos un poco más de tiempo, vemos una participación interesante en el chat. Le habla el intérprete, parece que ha tenido un pequeño corte en la conexión. La ponente ha tenido un pequeño corte en la conexión. Un momento, por favor. Hola a todos. Lamentamos esa dificultad técnica que está teniendo Amy. Dennos un minuto para poder solucionar esto. Creo que ya regresó. Les pido disculpas, estoy en un cuarto de hotel y perdí el internet. Casi llegamos al final. Sin ningún problema, les pido disculpas por ello. Le hacía la pregunta al profesor Tamanik sobre el incorporar la cobertura de salud universal que incorpore la salud sexual y reproductiva integral. ¿Sus gobiernos han tenido algún reto con las leyes o regulaciones existentes que sienten que no se alinean a los estándares de derechos humanos? ¿O hay alguna ley de la que conozca en este momento ha hablado de un número de leyes y regulaciones en su país que permiten transformar esta cobertura de salud universal, pero no sé si es que pueda hablar sobre algún ejemplo en particular sobre estas leyes y regulaciones que de repente estén en conflicto con lo que intentamos lograr o de lo que quiera hablar con nosotros, o también voy a abrir esto para cualquier otro ponente que quiera hablar. Ya te podemos ver. Adelante. Gracias. No estoy seguro si es que la pregunta era dirigida para mí o para el profesor Tamanik, pero sí, hay algunos conflictos con el acceso a un grupo de servicios de salud sexual y reproductivos. Uno de las cuestiones claves que hemos enfrentado para poder brindar acceso, que hemos visto, es que hay leyes que no permiten tener educación de salud reproductiva y sexual integral en todos los niveles. Y por supuesto, una de las áreas clave para poder asegurar el acceso a la conciencia sobre el acceso a los servicios y a la planificación familiar, a los servicios de planificación familiar, por ejemplo, para los jóvenes en los entornos escolares o de aprendizaje en donde podemos ver los servicios que están disponibles para ellos y para que puedan usarlos y tengan una comprensión de la educación sexual. Lo que hemos encontrado es que hay algunas leyes que se han promulgado que impiden la educación de salud sexual y reproductiva a nivel escolar, lo que es un impedimento para poder asegurar el acceso. En algunos países lo que hemos visto es que a veces las leyes a veces impiden esta educación y esto es ignorado
y no se brinda la educación necesaria, puede que no sepa mucho de eso, pero sé de un caso en el que había colaboradores internacionales que trabajaban con el gobierno para poder brindar educación sexual y reproductiva, pero también anticonceptivos a nivel escolar. Y se les impidió hacer eso porque hubo algunos actores políticos que decidieron interpretar la ley existente que no especificaba cómo prevenir o cómo implementar esta educación sexual y reproductiva. Hemos visto diferentes desafíos de diferentes formas y una de las cosas que aprendió uno de nuestros colaboradores es que es necesario prevenir o prever cuáles son los retos que va a tener cada de uno de estos sectores con respecto a las políticas que se han promulgado con respecto a la salud reproductiva. Esto tiene que ver con cómo son representados los derechos. Esos son algunos de los desafíos que tenemos al momento de diseñar o implementar políticas, reformas políticas. Gracias. Vemos algunos comentarios que están ingresando por el chat sobre el acceso a la educación sexual y reproductiva. Profesor Damanik, ¿puede dar su comentario final? Sí, el gobierno de Indonesia pasó o promulgó una ley en el 2009, en la número 52, que establecía que los, los anticonceptivos eran para ciertos grupos y para otros grupos el uso de, la, de esos, el uso de esos productos en algunas familias de Indonesia es bastante difícil. Entonces, la clave es que se pueda colaborar con las organizaciones sin fines de lucros para poder crear una conciencia sobre los servicios de planificación familiar y resaltar el conocimiento y la conciencia sobre la planificación familiar en las parejas casadas. Gracias por ese tiempo que nos han brindado. Fue una manera genial de poder cerrar esta conversación y darle énfasis a cómo a lo que empezamos diciendo de que es importante que muchos actores de la sociedad y de muchos sectores políticos se involucren en esto. Estas preguntas han sido bastante difíciles, pero son muy importantes para poder brindar información sobre estos temas. También me gustaría agradecer a los intérpretes por el trabajo duro que han realizado y por incrementar la participación en todos estos países. También nos gustaría agradecer a nuestros colaboradores y a las organizaciones que nos apoyen. Vamos a estar presentando y compartiendo la grabación de esta presentación. También vamos a incluir la presentación de nuestro colaborador en Ecuador. Queremos crear conciencia sobre la importancia de estos temas de salud sexual y reproductiva. Y queríamos compartir las disculpas del ministro de Ecuador que no pudo unirse. También pueden encontrar esa conversación en las redes sociales. Esperamos que la puedan compartir. También me gustaría hablarles sobre la importancia y la oportunidad de crear un compromiso organizacional para nuestra
conferencia del 2030 sobre planificación familiar. Queremos renovar nuestros compromisos y queremos que se unan a nosotros en ese espacio. Después de ese diálogo, también estaremos compartiendo algunos documentos que se podrán llevar con ustedes, así como otros documentos claves, y también hablaremos sobre las políticas, y estaré emocionada de verlos en Tailandia, ya sea de manera presencial o virtual. Y por favor, vengan, conéctense con nosotros a medida que continuemos con las conversaciones sobre la CSU y la planificación familiares. Muchas gracias a todos por su participación y por a todos los organizadores que están tras bambalinas. Muchas gracias a todos. Ha sido un gran placer tener estas sesiones de diálogo y esta discusión continua a medida que pasa el año para nuestra conferencia de septiembre del 2023. Muchas gracias a todos por estar aquí y los veremos en algunas semanas. Hasta luego. Gracias, Amy. Gracias, Nusrat, profesor Tamani, B. Gracias por estar aquí.